Un Mundo Raro, Politic Podcast. Una plática con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Bienvenidos. Y si quieren saber de lo que pasa, es preciso escuchar lo que otros dicen y di que vienes de allá, de un mundo raro. Que no se vale llorar, que no se vale llorar si no estás informado. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, Eduardo Romero, Miguel Sesma y un servidor, Gustavo de Unanue, en el episodio 4 de este Politic Podcast, Un Mundo Raro. El día de hoy, pues es imposible no hablar del tema que está en boga y desde diferentes ángulos, que es el tema de la violencia. Vemos cómo pues, las noticias que ya se han venido dando de asesinatos, masacres, hasta una especie de fusilamiento. Vemos lo que pasa en el estadio de fútbol del Querétaro en un duelo de la Liga MX. Y es imposible tampoco ponerlo en tema que pues vienen un tema de las manifestaciones del 8 de marzo de la agenda de mujeres, que obviamente son una de las principales víctimas de la violencia en nuestro país. ¿Cómo ven estos temas? ¿Estamos ante una ya normalización de la violencia, Miguel? Sí, yo creo que el bombardeo desde hace unos 20, 30 años en las películas, en el mainstream, de los medios de comunicación, tanto sea películas como música, siempre ha estado la violencia como un hilo conductor para atraer a las masas. Se podrá decir que es un recurso fácil que despierta pues algo muy profundo en los seres humanos. Y pues lo que estamos viviendo ahorita en México pues ya es un punto climático donde la violencia está campeando en todas las regiones, en todas las actividades del país. Ya no estamos hablando de la violencia entre carteles, sino en las manifestaciones culturales, deportivas, etcétera, donde algo nos está pasando como sociedad y pues es algo que se debe analizar por parte ya no del gobierno, porque este no es un asunto del gobierno, este es un asunto de la sociedad civil, de los ciudadanos, de qué estamos hechos, qué estamos haciendo para tratar de educar diferente a nuestros hijos. Y sí hay que tocar también que históricamente nuestra sociedad mexicana, desde el punto de vista antropológico, tiene pues características violentas como muchas otras sociedades que están ahí, están escondidas en algún lugar profundo de nuestra mente y que gatillan y que salen a relucir en cualquier momento. Esto de lo del estadio no es privativo de México, ya hemos visto que ha habido otras masacres en Inglaterra, en Argentina, etcétera, pero sí tenemos la obligación de hacer una relación con lo que está pasando a nivel república. Y si bien es cierto, algunos podrán decir que es muy temerario decir que lo que pasó en Querétaro es consecuencia lógica de la violencia que estamos viviendo de manera generalizada, yo creo que se vale hacer esos paralelismos, ¿no? A ver, Eduardo, ¿qué fue? ¿El viernes o jueves pasado? O la semana pasada acudimos a un evento que se llamaba Calladitas no nos vemos más bonitas. Si recuerdas, ¿no? Sí, muy buen evento. Muy buen evento, por cierto. Y una de las expositoras decía, somos de la generación de la violencia. No se debe tener 18 o 19 años. Ya en México hay un cúmulo de personas que son de la generación de la violencia. Pues es que es como dice Miguel, pues, ¿no? Tenemos décadas probablemente siendo bombardeados por temas violentos. Pero no solamente eso, los medios de comunicación también han ido avanzando y han permitido que la información llegue mucho más rápido hacia nosotros. Porque luego me puedes decir tú, bueno, ¿y por qué no pasó eso en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo tanta violencia y todo eso? Pero a lo mejor no se difundió tanto el tema como tal, pues, ¿no? Ahorita vemos en redes sociales cualquier cantidad de bombardeo, de imágenes, de videos, de comentarios, de opiniones que son violentos, pues, ¿no? Que son violentos por la propia naturaleza.
Y entonces, esto, como les decía yo ahorita, yo creo que tiene muchas aristas. Y tendríamos que empezar por definir qué es la normalización a lo mejor de la violencia, ¿no? Y yo lo capto como que es aquella pérdida de la capacidad de asombro de las personas frente a actos, ¿no? que distan de ser característicos de la persona, que nos hacen humanos, ¿no? Fíjate. Entonces, aquí, perdón, sí. Nada más para concluir, tiene muchas aristas y tiene mucho que ver con la comunicación. ¿Qué es lo que nosotros comunicamos? Pero luego te metes a un gremio, a lo mejor de los medios de comunicación, y dices, es que yo tengo que informar, dicen los medios de comunicación. Es uno de tantos, uno de tantos, porque también el principal conductor ahorita son las redes sociales. Pero los medios de comunicación, ¿hasta dónde tenemos que llegar luego entonces entre la línea de que informo y hasta dónde lo que yo estoy informando está afectando o incidiendo directamente en las personas para poder normalizar esa violencia? Hoy por la mañana, pues estamos aquí en Hermosillo, ¿no? En Hermosillo, Sonora, México, y hoy por la mañana tenían a una persona sin vida en uno de los puentes, colgado. Realmente son temas que tenemos que poner aquí en la mesa. Es realmente lastimoso ver eso, pero es más lastimoso ver que las personas nos estamos haciendo insensibles frente a ese tipo de actos. Fíjate nomás, el cóctel, vamos a hacer el ejercicio. Un joven ahorita, una joven muchacho de 18 años, que están cumpliendo la mayoría de edad, desde que nacieron, que es en el 2004, 2006, 2007, 2004, 2006, 2007, hasta la fecha, todo lo que han visto en las noticias, todo lo que les han bombardeado en películas, todo lo que incluso ven de ejemplo en sus políticos, todo lo que leen en Twitter, todo lo que leen en Facebook, es polarización, es violencia, es recibir señales de violencia, es ver noticias de violencia, ver a sus autoridades peleándose constantemente, los de azules contra los rojos contra los verdes, ven a los equipos de fútbol peleándose en los estadios, o sea, todo lo que están recibiendo, más, eso es en México, más lo de las películas de afuera, como tú decías, más las redes sociales de afuera, más, o sea, todo el bombardeo permanente es violencia, ¿no? ¿Cómo se frena esto? ¿Hacia dónde? ¿Cómo le podemos cambiar el chip? Porque insisto, desde nuestras autoridades, los datos estadísticos de violencia intrafamiliar van en aumento. En todos lados hay pleito, hay odio, hay diatriba, hay división. ¿Cómo se frena esto? A ver, yo creo que hay que aceptar que como especie, y lo constata la historia, somos un ente biológico proclive a ser violento si el entorno en el que nos desarrollamos, sea de escasez, de recursos vitales, de tensión, etcétera, nos obliga a tomar esas actitudes violentas. Somos una especie violenta, pero así como tenemos esa capacidad de destrucción, también tenemos una capacidad de construir, y hemos creado dispositivos como el derecho, como una cultura de tolerancia, que yo creo que es ahí donde hemos de fortalecer esos dispositivos culturales para tratar de amortiguar esa parte que todos los seres humanos, como otros tipos de animales que forman el ecosistema en el que vivimos, tienen estos arranques de violencia. Entonces, yo creo que es mucho de la familia, las autoridades, la sociedad civil, y también hay que aceptar una cosa: cambió el modelo de comunicación del entretenimiento. Antes de los reality shows era un valor entendido que lo que ibas a ver en una película, lo que ibas a ver lo que ibas a leer, era parte de la ficción, era parte de una actuación. Los reality shows nos trajeron el mundo real, y ahí explotaron también una fibra muy profunda de morbo, de
de adicción a la sangre, etcétera. Y todo esto reality show que estamos viendo en las noticias, que estamos viendo Pero hasta el reggaetón lo oyes y son apologías a maltratar a la mujer y los narcocorridos. Así es, entonces, y el dance rap, o sea, sí. Es algo que se da en todas partes, pero yo creo que el modelo de entretenimiento cambió de manera radical y está explotando esas fibras muy profundas, muy sensibles, que nos hacen pues acostumbrarnos a lo peor del género humano. Habría que hacer ahí algún trabajo con la sociedad civil para que esos umbrales de tolerancia pues no sean tan altos para soportar todo este tipo de violencia gráfica que estamos viendo, no nomás ya nosotros, sino las generaciones por venir, ¿no? ¿Cómo lo paras? Tendrías que empezar en tu entorno familiar primero y luego ir de abajo hacia arriba. Tendríamos que también evaluar, a lo mejor, valdría la pena evaluar, y voy a poner aquí en la mesa la ley de la causalidad. Tendríamos que evaluar de dónde nace esto, pues, ¿no? Identificar de dónde viene esto. Y cuando ponemos la ley de la causalidad, pues decimos, la causa de la causa es causa del mal causado. Es decir, ¿quiénes están haciendo violencia y estamos traspasando a lo mejor las fronteras ahorita? Y tú me vas a decir los jóvenes, pues, ¿no? Bueno, definamos jóvenes. Pues de 15 a 30 años de edad. No, yo creo que están recibiendo, no la están generando. Sí, no, pero la están generando. Una cosa es recibirla, ya la asimilaste y ellos la están convirtiendo en acciones. Porque son ellos. Los que estaban en el estadio pues eran jóvenes, de 15 a 30 años. ¿Y qué te habla de eso? De una generación. ¿De qué generación? De los millennials. Ok, ¿qué características tiene la generación de los millennials? Son jóvenes que están siendo bombardeados por información, son jóvenes que tienen una capacidad menor de atención, son jóvenes que no admiten la autoridad, que tienen un rechazo natural hacia la autoridad. Es decir, tienen ciertas características que hacen un caldo de cultivo para que puedas detonar este tipo de cosas, pues, ¿no? Entonces, vamos identificando, pero entonces tú, ¿estamos culpando a los millennials? No. No. Los padres de familia, nosotros, la generación X, la generación de nosotros, pues, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como padres al interior de las familias? ¿Qué estamos haciendo en las aulas, al interior de estas aulas donde se discuten y donde se ponen temas que son de valores, pues, ¿no? Como padres de familia, nosotros, te puedo decir que los padres de los jóvenes de hoy pues tienen un desdén hacia los jóvenes también, son padres, no estamos generalizando, pero sí en una gran mayoría son padres que nos gusta salir de viaje y dejar a los hijos ahí solos. No, y no que tienen que trabajar, ¿sí? Y también, o que los invitan a San Carlos, en el caso de aquí de Sonora, o a algún lugar, algún paraje, y sueltas a tus hijos en manos de quién, pues de quién sabe. Y cuando pasan accidentes, y cuando entonces volteamos a ver, ¿y dónde estabas tú? ¿Dónde estaba el papá? Ah, no, pues es que es bien cómodo deshacerse de los hijos. Esa es la generación que está generando jóvenes ahorita. Entonces, tenemos que reflexionar nosotros como padres de familia, qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a formar a nuestros hijos. Miren, la violencia siempre ha existido. Lo que está pasando ahorita es que lo que llamamos normalización ya es un fenómeno rutinario. Hay una cultura de violencia. Sí, un fenómeno rutinario que ya no nos crispa. La pérdida de la capacidad así, de asombro, etcétera. Entonces, si visualizamos a la violencia como un acto de comunicación que tiene como objetivo negar los derechos del otro, repudiar su forma de ser, sus creencias, etcétera, yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar. Y mucho de lo que dices tiene razón. Yo creo que hemos dejado a los niños, a los jóvenes, a que los eduquen más los medios de comunicación del mainstream, que corresponden a enganchar a la gente con cuestiones sensoriales muy básicas para tenerlos ahí pegados a la televisión. Y como sociedad tenemos también pues que poner un alto a este bombardeo incesante, porque son conductas que se aprenden y que se almacenan ya dentro de las personas, y ya después pues vamos a estar como Mad Max, donde pues pasan una serie de tropelías y de tragedias y de abusos, y la gente pues
no le va a importar siempre y cuando no sea ella la víctima, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que da para más. Da para mucho. Mira, lo voy a ligar con el segundo tema y poner una especie de conclusión. Ahorita, videojuegos, violencia, deportes, violencia, autoridades, redes sociales, violencia, ¿no? Tú decías ahorita, los papás, es una parte que hay que... Son muchas aristas. Es muchas aristas. 2, las autoridades. Y las autoridades, quiero poner el tema, porque en campaña... Cierro este capítulo y empezamos el otro, entonces. No, pero antes de que lo cierres, A ver. porque tiene que ver con este tema también, de la normalización de la violencia. Cuando nosotros hablamos de las autoridades, también, porque ahorita dijiste tú, bueno, esto es más no es tanto el tema de la autoridad y todo eso. Tiene que ver con la autoridad, la normalización de la violencia también, porque de repente la autoridad trata de comunicarnos a nosotros como sociedad. Como por ejemplo cuando vemos un acto violento entre dos bandos, ¿no?, de delincuencia organizada, y sale la autoridad y te dice, no se preocupen, lo que pasa es que es entre ellos. Es entre ellos, decimos nosotros. Entonces, tratan de normalizarnos eso a nosotros, tratan de decirnos, no hay problema, es entre ellos, pues, cuando en realidad es un acto de violencia el que está sucediendo. Que sean parte de la delincuencia organizada o no, es intrascendente, porque lo que están haciendo es inhumano, va en contra de lo que los humanos decimos y nos jactamos de ser, de ese ser racional que en definitiva tiene que controlar ese ser racional al ser animal. Entonces, cuando la autoridad sale y nos dice eso, nos está inconscientemente normalizando esa situación. No la debemos de ver normal. Bueno, damos por terminado este segmento. Un mundo raro, Politic Podcast. Una plática con Eduardo Romero, Gustavo de Unanue y Miguel Sesma. Bienvenidos. Y si quieren saber de lo que pasa, es preciso escuchar lo que otros dicen y di que vienes de allá, de un mundo raro, que no se vale llorar, que no se vale llorar si no estás informado.